Hola, mi nombre es Gustavo Corredor y tengo el honor de presentarles a mi nieto, el señor Samuel Padilla Corredor. Hola. Hola. Tengo el enorme gusto de presentarles a mi nieto, Samuel Padilla Corredor. Mucho gusto. Con él vamos a hacer un capítulo de El Túnel de Gusano. Como ustedes saben, el Túnel de Gusano es unas conversaciones que yo adelanto con personas con las que hay una gran diferencia de edad. Entonces yo a Samuel le llevo 61 años, él tiene 14 años, yo tengo 75. Entonces esos 61 años de diferencia pues se supone que hace que seamos dos universos totalmente diferentes. Y eso es el doble del tiempo del que se necesita para que las generaciones se separen totalmente. Entonces hemos tendido un túnel de gusano para comunicarnos. Eso no es fácil, pero los dos lo podemos hacer porque tenemos una comunicación muy estrecha y muy positiva, muy hermosa desde toda la vida. ¿Qué le parece, Chiwi, si para ilustrar a la gente le mostramos un video, por ejemplo, que grabamos cantando La Flaca hace, ¿cuánto fue? ¿Como 9 años? Me parece súper. Sí, tenía como... ¿Cuánto tenía? Sí, fue hace como 9 años. Usted tiene como 6 años, ahora tiene 14. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar. El cuarto de invitados eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Ahí se acaban. ¿Qué les parece? Muy chévere, ¿cierto? Me da un poco de pena, porque era muy chiquito. Pero pena no, mire, son muy pocos los niños chiquitos de esa edad que se aprenden una letra de esas tan complicada y la cantan sin desafinar una sola nota. Esa es una felicitación que no le había dado, se la doy. Gracias, Salsa. Entonces, entre los dos ha habido una comunicación desde que estaba en el vientre de la madre. Por eso tenemos la suerte de comunicarnos ahora. Y yo he querido conversar con Samuel porque en estos días estoy sumamente concentrado y sumamente enamorado de un proyecto que estoy sacando adelante, que es mi 5.º libro. Y en ese libro hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de personas desde que nacen hasta muy adelante. Entonces, vamos a conversar con Samuel sobre ese tema que me tiene tan concentrado y tan enamorado.
¿Sabe qué, Chiwi? Dime. Ese tema me tiene muy enamorado porque me ha tocado empezar a pensar desde antes de que X personajes nazcan, a pensar en el desarrollo de su inteligencia. ¿Y por qué te preocupa tanto el desarrollo de su inteligencia? Porque empecé con la historia en la misma forma en que empiezo con todas las historias. Hay un tema, me imagino tal situación, entonces vamos a escribir una novela que tenga que ver con eso. Pero resulta que cuando empecé a escribir este libro me encontré con que, lógicamente no voy a hablar del contenido del libro ni nada de eso. Me encontré con que los personajes exigen que se explique muy bien su manera de pensar y su inteligencia. Y me puse a ver eso y me doy cuenta de que uno no sabe nada sobre la inteligencia. Es un compromiso enorme que me toca a mí cumplir, el hecho de escribir sobre una inteligencia que se supone en la novela que es una inteligencia superior, sin que yo tenga una inteligencia superior. Entonces el reto es duro. Claro, es bastante complicado. Sí. Más teniendo en cuenta cómo estas personas o estos personajes reaccionarían a estas situaciones teniendo un coeficiente intelectual tan alto. ¿Tú cómo piensas lograr interpretar eso en la novela? Esa es una de las preguntas que yo me hice en la cuestión del cociente intelectual. Y le pregunté a los personajes de ellos qué pensarán de eso. Y me dieron una respuesta que me cambió todo el concepto. Porque es que los personajes están vivos, yo hablo con ellos. Y el personaje me dijo, yo no creo en el cociente intelectual. Yo no creo que la inteligencia se pueda cuantificar, o se pueda describir o etiquetar con una medida. La inteligencia es mucho más, oígame lo que me dijo el personaje. La gente cree que la inteligencia es el ingenio, las habilidades, los talentos, las capacidades para hacer cosas, pero resulta que la inteligencia es algo mucho menos complicado que todo eso. Eso fue lo que me contestó el personaje. Y me puso a pensar, ¿cómo que no existe, para el personaje por supuesto, no existe el cociente intelectual? Y el personaje me dijo algo que es muy cierto, me dijo, ¿para usted qué es la inteligencia? Mi respuesta seguramente es muy parecida a la que usted me daría. ¿Cuál me daría usted si le pregunto? Yo diría que es la capacidad que tiene la persona para absorber y entender información. Correcto. Para absorber y entender información. Pero resulta que le dije eso al personaje, algo muy parecido, porque es lo que desde pequeños nos han informado. La capacidad de entender sobre todo. Y le dije al personaje, entonces su inteligencia es la capacidad de entender. Me dijo, no. Yo creo que la inteligencia está por encima de eso. Yo creo que la inteligencia, vamos a ponerlo en un estadio práctico. La gente dice, por ejemplo, el señor Pablo Escobar era un hombre muy inteligente, sino que usó mal su inteligencia, ¿cierto? Sí. ¿Conoce usted otro ejemplo parecido? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Claro, fue un genio estratégico y la gente dice que utilizó mal su inteligencia. Un genio estratégico que utilizó mal su inteligencia. Resulta que mi personaje me dijo, no señor, esa gente era estúpida. ¿Cómo se puede calificar de inteligente una persona
que utiliza sus talentos, sus ingenios, sus habilidades, sus capacidades, sin prever que con ellas va a hacer un daño. Eso no es inteligencia. Y ahí empecé a pensar en la cosa. ¿Cómo es posible que llamen inteligencia a un ingenio para el mal? O que llamen inteligencia a eso, a un político superpoderoso que maneja un país durante 30 años, pero lo maneja mal y le perjudica mucho a todo el mundo. Es una persona muy inteligente, porque logró hacer eso, dominar un país. Claro. Pero resulta que la inteligencia sería hacerle un bien a ese país, no hacerle un mal. Pero ¿por qué hacer un mal no sería inteligente si, digamos, este mal está perfectamente calculado? Eso no demuestra que la persona se está adelantando a los hechos, los está planificando y por ende está utilizando una inteligencia que se puede considerar superior. Pues es que ahí está el problema, que yo no le diría a esa inteligencia sino ingenio. Si uno logra, Chiwi, separar los sentimientos que tiene hacia sus propias capacidades, los va a entender mucho mejor. Si yo puedo calificar mi ingenio como capaz de hacer el bien y capaz de hacer el mal, que entre otras cosas es uno de los factores que nos aleja, que nos separa de la mente animal, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y escojo el mal, estoy aplicando mi ingenio, y estoy aplicando mi talento, y estoy aplicando mis capacidades, pero eso no es inteligente, es mi punto de vista. Si yo no califico mi inteligencia, si yo no pongo mi inteligencia al servicio de lo que yo creo, le estoy fallando a mi inteligencia. Esa es mi teoría. Sí, aprender a diferenciarla de lo que es el ingenio, las habilidades, las capacidades, la imaginación, la fantasía, todo lo que usted sea capaz de pensar. Claro. Pero su entender, que es la base de la inteligencia, su entendimiento, pues debe tener un propósito en la vida, de lo contrario no sería inteligente, pienso yo, piensa mi personaje. Esa es la base, eso es lo que me ha tenido tan enamorado de ese tema, porque todo lo que usted me ha dicho es cierto. La humanidad entera se ha desarrollado con esa inteligencia que es dual, una inteligencia selectiva, lo que el tipo quiera y lo que la persona, tipo o mujer quiera aplicarla, la aplica para el bien o la aplica para el mal, pero eso no es inteligente, según mi personaje. ¿Cómo ve usted eso? Me parece muy interesante porque tomar en cuenta, o sea, el calcular, el tomar en cuenta la opinión que te está dando un personaje, que al fin y al cabo también es creado por ti, pero el simple hecho de poder imaginar lo que este personaje diría en la vida real y que te estén dando opiniones tan elaboradas, pues pienso yo que muestra la aptitud que tienes para hacer el trabajo, ¿no? La aptitud que tienes para desarrollar a estos personajes. Y estos personajes, si es que no quieres revelar nada de ellos, ¿cómo se comunican entre sí? Que tú estabas hablando antes de una comunicación entre ellos desde un principio. ¿Cómo funciona eso? Es que ella me metería a explicarle cosas que son importantes en el desarrollo de la historia. Sería como hacerle ¿cómo es que le llaman a eso? ¿Un spoiler? Un spoiler. Como hacerme yo mismo un spoiler ahí con eso. Y se lo voy a explicar, pero no delante de las cámaras. Vale, está muy bien. ¿Por qué? Porque no me conviene hablar de eso en este momento. La comunicación básicamente es de inteligencias. La vía de la comunicación, imagínense todas las vías cósmicas,
físicas, sonoras, visuales, de todos los sentidos, todo el tipo de comunicaciones que pueda tener el ser humano, y puede ser por cualquiera o por todos al tiempo. Vale. Y esto planeas hacer lo que se llama es impredecible, que los propios personajes vayan decidiendo a lo largo de la historia según el esquema que tú le estás haciendo, o no quieres mantenerlos en etiquetas o arquetipos de personajes. No, el problema no problema, sino lo que yo disfruto en mi escritura es que mis personajes son totalmente libres. Lo que yo pongo es una gran cantidad de ganas de hacer suspenso, de llegarle a la gente y emocionarla. Lo que más me gusta a mí de mi escritura es poner a la gente a confrontarse consigo misma. Ponerle a Samuel una frase que le diga, esta frase tiene huevo, o será que el que tengo huevo soy yo porque no estoy de acuerdo con esta frase. Hacerlo confrontarse con sus propias ideas. A mí me encanta hacer eso con los lectores, y yo lo grabo en los otros libros, según los comentarios que me han hecho. Entonces, en este libro, en los anteriores primaba la historia. En este libro me llevó a la cabeza una historia absolutamente divina que me pareció sensacional para empezar a hacer mi libro. Pero entonces me tocó contar con la mentalidad de los personajes, y estoy desarrollando una experiencia nueva que poco la he visto en otros autores, o así. Es decir, eso es un poco, será que no he leído lo suficiente, pero debe haber mucha gente que lo ha hecho, pero yo es la primera vez que lo veo o que lo experimento. Entonces me enamoré de la idea de dejar que el personaje sea el que me lleve por la historia, una historia preestablecida, que es una historia como todas las mías, de suspenso, de misterio, de drama, de erotismo, de todas las cosas que yo manejo en mis novelas, porque a mí me encanta que la gente coja el libro y se enamore de la historia y se deje atrapar y se vaya de principio a fin. Eso me fascina. Pero entonces ahora es el libro el que me está haciendo eso a mí. El resultado para mí está haciendo cada página maravillosa. No sé qué pasa con el resto de la gente. ¿Y cuánto tiempo crees que tarde el desarrollo del libro? Pues en este momento estamos en agosto del 2022. Yo calculo que para el segundo semestre del 2023 me falta como un año de ese libro. Ya lo empecé hace casi un año y creí que me iba a demorar un año, pero no va a demorar mucho más, porque los personajes me lo están exigiendo. Y el final, yo quiero que el libro al final sea no solamente una historia que la atrape a usted y se lo lleve y lo ponga a pensar y se enamore de la historia, sino que quiero dejarle un mensaje positivo para su inteligencia. Ojalá fuera positivo para la inteligencia del mundo. Eso ya son sueños. Pero bueno, ¿por qué no tenerlos? Sí, en eso es que estoy, chido. Claro. Y una pregunta, Tata. Si tú no quieres seguir este esquema de inteligencia, como te dijo tu personaje, que no le gusta la inteligencia que hemos establecido, ni le gusta el cociente intelectual. Si es un personaje tan complejo y tan completo, ¿cómo piensas llegar a entenderlo a la perfección para poder desarrollarlo y que salga bien? Porque si sigue así, lo más probable es que el propio personaje se adelante a ti, ¿no? Eso es lo que más feliz me haría. Que el personaje me supere. Y que en el libro se note que el personaje me supera. Porque lo haría más objetivo.
Los personajes que yo conozco, que conozco muchos, porque lo que más he leído yo es novelas de misterio, de drama, de todo eso. Me encanta el terror, el miedo, el drama. Hay muchos personajes muy inteligentes, pero casi todos terminan siendo una caricatura de la inteligencia. ¿Cuál es el personaje más inteligente que usted conoce, si se acuerda? Porque es una pregunta que habría que pensarlo. Que usted piense que es un personaje de ficción muy inteligente. Conozco uno que se llama Lelouch Lamperoux. ¿Cómo? Uno que se llama Lelouch Lamperoux. Es un nombre un poco extraño, pero es una historia de ficción de un hombre que tiene la capacidad de, con mantener contacto visual, ordenar a las personas que hagan algo determinado por solo una vez. Solo una vez, sí. Y pues él a lo largo de la historia utiliza esta habilidad que tiene para terminar con toda una nación que está cometiendo actos tiránicos. Pues digo que es inteligente, ¿no? Porque en la serie la manera en la que lo hace, de manera tan estratégica, tan planificada, tan adelantada, pues hace que uno lo interprete como inteligente, ¿no? Por supuesto, es que esa es la inteligencia que la gente conoce y que yo conocía antes de hablar con mi personaje, la misma. Y los personajes súper inteligentes que uno conoce en la literatura y todos son pues, Lex Luthor, el enemigo de Superman, los enemigos que quieren manejar el mundo y toda esa vaina, se inventan las cosas más raras, pero son personajes caricaturescos y son personajes irreales. Pero yo no recuerdo, debe haber muchos, no pretendo que conozca yo la literatura como poder decir eso, pero yo personalmente no conozco personajes que se hayan destacado en la literatura por su inteligencia. Conozco por sentimientos, por acciones, por omisiones, por crímenes, pero no por su inteligencia. Claro. Entonces me parece un experimento maravilloso para mí el ponerme a desarrollar un personaje cuya base, cuya esencia sea la búsqueda de la inteligencia. ¿Me gusta el tema? Me parece muy interesante, sí, muy novedoso. Es eso, chicos. Bueno, sí, aunque sí hay algunas novelas que manejan el tema de la inteligencia, como tal, digamos, Hannibal. Es un personaje que destaca por su gran inteligencia. Pero pues claro, esto sigue el esquema de inteligencia que conocemos todos. Hannibal Lecter. Es uno de mis personajes preferidos y es una de las inspiraciones mías para escribir este libro. Porque es uno de los personajes mejor estructurados que yo he leído. Claro. Lo conozco desde niño. Conozco los 4 libros que escribió Thomas Harris sobre Hannibal Lecter. Y en los 4 libros él hace una estructuración completa de ese personaje desde muy niño, mostrando todas sus motivaciones hasta que llega a ser el personaje muy inteligente, muy ingenioso, muy capaz, muy estudiado, muy ilustrado. Esa es otra discusión que vamos a tener que tener en un día de estos. Una cosa es la ilustración y los conocimientos y otra la sabiduría. Esa es una discusión que tengo con mi personaje, pero no la voy a empezar en este momento porque nos echamos aquí 2 horas y la gente se aburre de ver esto 2 horas. Claro. Entonces Hannibal Lecter para mí es un personaje inspirador, me fascina, lo amo por lo malo que sea y todo, pero esa es la inteligencia que yo he conocido en la literatura. Ahora quiero hacer una inteligencia que beneficie al mundo. Quiero ensayar eso. Sí, generalmente siempre que hay un personaje muy inteligente hace algo malo. Nunca he visto. Pero bueno, también hay muchos filósofos, muchas personas que dicen que la propia inteligencia conlleva el sufrimiento. Creo que esta interpretación de la inteligencia en los personajes está muy apegada a esa forma de ver las cosas.
pero no necesariamente ser inteligente tiene que conllevar el sufrimiento. Sí, una persona inteligente puede disfrutar las cosas sin necesidad de deprimirse por todo lo que piensa. Entonces, si tú quieres utilizar esta inteligencia en los personajes, ¿esos personajes van a seguir ese esquema clásico de pensar y sufrir o van a ser felices? Eso no lo puedo contar porque le hago un spoiler a la novela. Pero la pregunta es la que quisiera responderle a todos los lectores. Sí. ¿Sí? El personaje va a vivir todo lo que tiene que vivir un personaje en una novela de suspenso. Y ahí pues tiene que vivir de todo. Pero en su mentalidad la gente va a ver un personaje inteligente. No le aseguro que le vaya bien con eso. No me puedo adelantar, perdón, Chibi. Quisiera contarle muchas cosas, pero no me quiero adelantar. No pasa nada. Bueno, por ahora yo creo que dejamos ahí. Está bien, me parece. ¿Listo? Así damos una introducción. Gracias, Chibi. Gracias a ti, Tata, por la invitación. Bueno, chao, Pedro. Chao.